No al sectarismo. AMLO necesita un Morena unido. Son los supuestamente puros, el pie del que nace el frondoso árbol del Movimiento de Regeneración Nacional, un pequeño núcleo cerrado, donde es imposible ingresar si no se cuenta con los blasones que den fe de la añeja estirpe militante. Sucede dentro de Morena y pretenden ser última palabra en lo que respecta a decisiones importantes para el partido. Son una de las corrientes que podemos identificar con claridad dentro de Morena, quienes somos únicamente simpatizantes de esa fuerza política. Están ahí y participan cotidianamente con sus opiniones en redes sociales. Esta corriente, que por cierto, las corrientes están prohibidas por estatuto dentro de Morena, esta corriente política descalifica de continuo a quienes muestran posturas partidistas más incluyentes. No les gusta una casa de puertas abiertas. Prefieren que todo el accionar del partido se resuelva como en los tiempos en que se trataba de un movimiento que intenta hacerse de espacios de poder. Pero Morena ha crecido bastante, al grado de que se hace necesario cubrir todo el territorio nacional. Una acción que le queda muy grande a la pequeña estructura que inició el movimiento. Morena alcanzó la mayoría de edad y sus necesidades actuales son otras. Requiere de la formación de nuevos cuadros y del apoyo de políticos y personajes externos que se sumen a la causa que impulsa el gobierno de la Cuarta Transformación. Sobre todo si se considera que hay un proceso electoral en puerta, en el que es preciso brindar oportunidad a personajes conocidos en las comunidades donde se verificarán los siguientes comicios. Todos sabemos las dificultades que vivió Morena en el proceso para definir a su actual dirigencia. Se perdió tiempo en la formación y fogueo de nuevos cuadros. Se descuidó la promoción de políticos emanados del partido, que pudieran ser atractivos para el ciudadano que vota. En este proceso, del mismo modo que sucedió en 2018, se hace necesario proponer candidatos externos, en algunos casos, para participar con mayor oportunidad de triunfo durante la jornada electoral. Esto no es del gusto de quienes se consideran morenistas puros, entre comillas. Han manifestado su inconformidad con este tipo de candidaturas. Otro sector dentro y fuera de Morena, al que podemos calificar como light, también ha mostrado su desacuerdo con estos candidatos foráneos. Hablan de una traición por parte del presidente del partido, a la militancia y a los simpatizantes que están en contra de personajes que son vistos como afines a la causa conservadora o sin méritos suficientes para aspirar a un cargo de representación. Ellos preferirían que se recurriera exclusivamente a gente con participación clara en la lucha de izquierda, con filiación 100% morenista. ¿Pero por qué decimos que esta izquierda es light? Porque no es la primera vez que amenazan con votar en favor de candidatos impulsados por los aliados de Morena en estas elecciones, si no son escuchados. Hablan de otorgar su voto a los representantes del Partido del Trabajo, que por situaciones que solo ellos entienden son vistos como más limpios y genuinos, supuestamente. Y no es por menospreciar al Partido del Trabajo, que de alguna forma, a veces incluso muy a la fuerza y con regateos, está participando en el proceso de cambio que vive el país. Pero es como si en un día de pesca en alta mar, la tripulación de un barco tiburonero se conformara con atrapar en sus redes a una rémora, desdeñando al tiburón. Estas corrientes de izquierda dentro y fuera de Morena tienen su razón de ser y sus argumentos a favor, aunque estén prohibidas por estatuto. Los puros dentro del partido efectivamente han jugado un papel histórico que resulta de un valor incuestionable para que hoy sea gobierno la Cuarta Transformación. Es histórica su lucha, pero el movimiento se convirtió en partido primeramente y hoy en gobierno.
los mecanismos y formas útiles en el pasado dejaron de ser efectivos para una fuerza política que avanza permanentemente. Quienes piensan que se debe dar oportunidad a gente de todas las esferas sociales, siempre y cuando sigan la línea que marca el proyecto nacional impulsado por este gobierno, también parten de una lógica que se ajusta al momento que estamos viviendo, sin desplazar a la militancia del partido. Pueden concederse espacios representativos a personalidades que son atractivas para el ciudadano. Esto está contemplado en el estatuto. Los que hablan de su derecho a votar por otros candidatos que participan en la alianza con Morena están en su derecho de hacerlo. No es la primera ni será la última ocasión que amenacen con ir por otra vía. Pero hay algo que deben tener claro todos quienes participan de una u otra manera en la construcción del cambio que estamos viviendo. Ninguno de ellos es, por sí mismo, la cuarta transformación ni la representan. En la conferencia mañanera de este día, el presidente contestó una pregunta que profundiza en este tema y deja en claro quiénes son realmente los verdaderos constructores del cambio. A pregunta de un reportero, en el sentido de conocer la opinión del presidente sobre los candidatos externos que está proponiendo Morena para algunos puestos de representación en congresos locales y en el federal, el presidente López Obrador señaló: no puede limitarse a persona alguna el derecho a ser votado libremente dentro de alguna elección. Libertad absoluta en este proceso, en este aspecto. El pueblo no es menor de edad y sabe bien lo que le conviene y lo que no le conviene. En 2018, fueron más de 30 millones de mexicanos los que decidieron dar el paso adelante y dar inicio a un proceso de transformación. El pueblo, y solo el pueblo, tiene la capacidad para determinar el destino y futuro del país. No es la militancia del partido y sus distintas corrientes quien lo hace. No son los simpatizantes que se expresan en redes sociales y en la vida cotidiana. Es el pueblo, a veces a diario silencioso, el que define la ruta. Los otros, partidos, medios alternativos, voces de apoyo, somos una parte pequeña dentro de ese conjunto sabio, al que el presidente entiende y tiene confianza. Los candidatos son lo de menos. El pueblo sabe que López Obrador necesita el mayor número de votos posibles en la Cámara de Diputados para sacar adelante las reformas que el país requiere y no le va a fallar. El pueblo no es menor de edad y ya lo demostró en la elección pasada. Las guerritas al interior de Morena por posiciones de poder o por candidaturas, así como las decepciones de la izquierda light, son detalles insignificantes que no detienen el cambio. Eso no preocupa al presidente. Mientras el pueblo sabio esté con él, todo lo demás es secundario. Y es que la cuarta transformación también se llama pueblo. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Aprovechando esta parte que mencionaba última de política, usted hablaba aquí de Lago Macedonio y todo lo que hay detrás de esto. Incluso en las encuestas está 4-1 para ser gobernador de su estado. Pero en el caso de otros artistas que están, artistas como Lupita Jones, Miss Universo, y otras personas luchadores de deportes y eso, que están buscando incursionar en política, ¿qué opinión le merece? Tienen todo el derecho, es legítimo y es legal. De acuerdo a la Constitución tenemos el derecho a votar y a ser votados. Es un derecho ciudadano. Y no descalifiquemos a priori. Dejemos que el escrutinio, que la decisión quede en manos del pueblo. No estemos pensando que el pueblo es menor de edad, que necesita tutela. Eso se pensaba en el Porfiriato. Por eso no le daban la ciudadanía al pueblo raso. Logramos la independencia, que es lo que estamos conmemorando, la independencia política. Pero los campesinos, los peones, no votaban, no se les daba el derecho, porque se pensaba de que no tenían conocimiento.
El sufragio era para los letrados, para los de arriba. Costó mucho para que hubiera sufragio universal, que todos pudieran votar. Incluso quedó establecido en la Constitución de 1857, pero no se cumplía. No se cumplía. Imagínense en el Porfiriato, que habían haciendas con peones acasillados. Entonces, también es así que hay las anécdotas de que llegaban los revolucionarios a las haciendas y les decían a los peones, ya son libres. Y los peones, en vez de alegrarse, se ponían a llorar, porque no sabían qué era la libertad. Lo estamos hablando de hace 100 años, no de mucho, porque Hidalgo proclama la abolición de la esclavitud en 1810, pero la esclavitud en México es abolida hasta 1914, 100 años después. Es cuando liberan a los peones de las haciendas, porque el hacendado tenía el derecho de someter a sus trabajadores, de castigarlo con azotes, con cadenas, con cepo. No podían salir de la hacienda, eran esclavos. Entonces, hace relativamente poco empezamos a caminar con libertad, a ser libres. Por eso fue importante la Revolución Mexicana, aunque algunos insensatos digan que no es cierto. Ellos están pensando de que era mejor el porfiriato, pero la revolución nos trajo la libertad. Pero todavía cuesta que se entienda de que un campesino, un obrero, cualquier ciudadano tiene el derecho de decidir libremente, y que el pueblo de México ha demostrado ser un pueblo consciente, informado. Pero en el pensamiento conservador prevalece la idea de que el pueblo no existe, existen las élites, el círculo rojo, los periódicos que forman la opinión pública, los columnistas, los expertos. Entonces, por eso no se entiende de que estamos viviendo otros tiempos. ¿Por qué no un artista? ¿Por qué no un deportista? ¿Por qué no un campesino? ¿Por qué no un obrero? Todavía hace poco, cuando se optó por nombrar en procesos de insaculación, rifa, sorteo, a candidatos en un partido que no voy a mencionar porque no viene al caso, dice, ¿cómo es posible? Si necesitamos parlamentarios, ¿cómo una ama de casa, cómo una indígena, una maestra, va a llegar a ser legisladora? Además, no saben, además, no van a resistir los cañonazos, se van a vender, van a traicionar. Pues, ¿qué fue la experiencia? Me consta, nadie se vendió. Al contrario, actuaron con mucha dignidad. ¿Quiénes se venden? Pues los que no tienen principios, no tienen ideales, aunque hayan estudiado en Harvard, aunque tengan títulos de doctores. Si no tienen vergüenza, y no tienen ideales, no tienen principios, son acomodaticios, pues entonces sí, no resisten las tentaciones. No, tienen que ir entendiendo los conservadores de la oposición que el pueblo manda, que en la democracia es el pueblo el que decide, y que democracia es el poder del pueblo. Demos, eso sí lo pueden ellos saber, significa pueblo, demos, y kratos, poder, poder del pueblo. Entonces, esto de las élites y de los ilustrados, eso tiene que ver con el conservadurismo, dejarle al pueblo las decisiones. Y el pueblo es sabio, se equivoca menos, sabe muy bien lo que conviene y lo que no conviene, pero a veces cuesta trabajo pues que se entienda, y hay que respetar a todos, a opositores, respetarlos, nada de censura, nada de prohibiciones, nada de que ya insultaron al presidente y ahí va la represalia. Esto que está sucediendo en España, lamentablemente, no lo hago por cuestionar al gobierno de España, no, ni mucho menos al pueblo español, que es un pueblo bueno, trabajador, que merece respeto. Lo hago porque es un acto autoritario, el que a un músico, por una composición que supuestamente insultaba al rey, lo metieron a la cárcel. ¿No ha salido? En Barcelona. Ya, libérenlo.
Nosotros nunca vamos a reprimir a nadie. Nada de censura. ¿Saben qué pasa cuando alguien es grosero? Si alguien en los programas de radio, ¿no?, se pasa, insulta, pues pierde, porque a la gente no le gusta eso. Lo mismo los conductores de televisión, algunos que se exaltan y se avientan duro. En los periódicos, insultos también. Pero eso no ayuda. Es parte de lo que hablábamos. Tiene que ser una oposición que argumente. Hay que argumentar. Si no, con el insulto no se puede. Yo ni debería estar dando estos consejos, pero no está mal. Amigas, amigos, militantes, simpatizantes de Morena, estamos en medio del proceso de selección de todas y todos nuestros candidatos. Morena, como partido movimiento, está abierto a que vengan las y los mejores mexicanos que con honestidad quieran trabajar en favor de nuestro país. No te dejes engañar por rumores, mentiras de que ya se decidió una candidatura por el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo, el sectarismo. En Morena la gente decide, porque Morena es del pueblo de México y se pregunta la opinión a través de las encuestas. También, por primera vez, hemos abierto la convocatoria para que participen todos los congresistas y consejeros nacionales. Ayúdanos a organizar a la gente. La fuerza de Morena es el pueblo organizado y con unidad y movilización vamos a asegurar que siga la cuarta transformación. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.